En este ejercicio se va a calcular el área aproximada bajo la curva f de x igual a 2x cuadrada más x menos 3 en el intervalo que va desde 1 hasta 2.2, dividiendo la región en tres rectángulos y considerando el extremo derecho de cada rectángulo para su altura. Entonces aquí está la gráfica de la curva. ¿De cuál curva? Pues aquí está su función. F de x igual a 2x cuadrada más x menos 3. Los límites entre los cuales se quiere calcular el área es 1,2.2, es decir, el límite inferior, que se llama A, es 1, y el límite superior, que se llama B, es 2.2. Entonces aquí en la gráfica más o menos quedarían, aquí en 1, aquí está A, igual a 1, y en B igual a 2.2, aquí se traza el otro límite. Entonces el procedimiento que se va a seguir es el siguiente. Primero se va a calcular el ancho de cada rectángulo. Entonces eso es delta x y se calcula con la fórmula límite superior menos límite inferior entre el número de rectángulos. Entonces en este caso se sustituyen valores y va a quedar 2.2 menos 1 entre el número de rectángulos que pide el problema, que es 3. Entonces así va a quedar. La resta de 2.2 menos 1 resulta 1.2. Entonces esto es igual a 1.2 sobre 3. Entonces la división de 1.2 entre 3 es igual a 0.4. Entonces ahora se va a llenar la siguiente tabla. Primero la columna de i, donde i es el número de rectángulo. Entonces en este caso son tres rectángulos, por lo que va a quedar así. Va a quedar el rectángulo 1, rectángulo 2 y el rectángulo 3. En la siguiente columna se van a llenar los valores de x, y. Como se está considerando el extremo derecho para la altura de cada rectángulo, para el primer valor de x, y se puede utilizar la fórmula. En este caso, como es el primer valor de x, y sería x1 es igual al límite inferior, que es a, más el valor de i, que multiplica a delta x. Entonces, sustituyendo valores, el valor de a pues se conoce que es 1. Entonces va a quedar ahí 1. Luego, más el valor de i, como se trata del primer rectángulo, pues queda 1. Queda más 1 por delta x, que es el ancho, que se calculó que es de 0.4. Entonces queda 1 por 0.4. Entonces va a quedar este 1. La multiplicación de 1 positivo por 0.4 pues resulta más 0.4. Entonces la suma de 1 más 0.4 es 1.4. Entonces este 1.4 es el primer valor de x, y. Para obtener el siguiente valor de x, y, lo que puedo hacer es, a este valor anterior le voy a sumar el valor de delta x, que es 0.4. Entonces se tiene 1.4 más 0.4 da como resultado 1.8. Para el siguiente valor de x, y, lo que voy a hacer es, a este valor anterior de x, y, le voy a sumar el valor de delta x. Entonces 1.8 más 0.4 da como resultado 2.2. Y ahí se tienen ya los tres valores de x, y. Entonces en estos valores de x, y es donde voy a trazar rectas verticales de ayuda para trazar los rectángulos con los que va a calcular el área aproximada. Entonces el primer valor de x, y es 1.4. Aquí trazo una recta vertical lo suficientemente grande. La siguiente recta vertical es en 1.8. Entonces aquí en 1.8 trazo la recta vertical. ¿Qué tan grande debe ser esa recta? Pues en el siguiente paso se va a observar que debe ser de un tamaño que permita trazar la altura. Y el siguiente valor de x, y sería 2.2, que coincide con el límite superior. Entonces aquí ya está una recta vertical. Tendría que trazar otra recta vertical, donde está el límite inferior. Aquí en x igual a 1, aquí trazo otra recta vertical de esta forma, con la regla, para que quede bien hecho. Aquí lo estoy haciendo a mano simplemente para ilustrar la idea, pero lo mejor es hacerlo con regla. Entonces, para el primer rectángulo, para trazar el primer rectángulo, me concentro en estas primeras dos rectas. Y ahora me concentro en la que está del lado derecho, que es esta. ¿Por qué? Porque así lo pide el problema, considerar el lado derecho. Me fijo donde esta recta vertical de color azul cruza con la curva verde. Entonces está cruzando aquí. Aquí en este punto trazo un segmento de recta horizontal. Y esa será la altura del primer rectángulo. Entonces el primer rectángulo será este. Para la altura del segundo rectángulo me concentro entre estas dos rectas en la que está del lado derecho, que es esta.
Entonces en esta recta que está por el lado derecho me fijo dónde cruza con la curva, está cruzando aquí, y en ese punto trazo un segmento de recta horizontal, y esa va a ser la altura del segundo rectángulo. Entonces el segundo rectángulo va a ser este. Para la altura del tercer rectángulo me concentro entre las dos rectas, la que está del lado derecho, me fijo dónde cruza esa recta, en la curva, entonces está cruzando la curva verde por aquí, entonces en ese punto trazo la altura del tercer rectángulo, y el tercer rectángulo sería este. Entonces el siguiente paso acá en la tabla sería calcular f que depende de x subíndice y, es decir, la altura de cada uno de los tres rectángulos. Entonces la altura la va a dar la función que en este caso es f de x igual a 2x cuadrada más x menos 3. Entonces el primer valor de x y que voy a sustituir aquí en la función es 1.4 y va a quedar f que depende de 1.4 va a ser igual a 2 por 1.4 al cuadrado, entonces va a quedar así, 2 por 1.4 al cuadrado más 1.4 menos 3. Entonces esta operación se realiza en la calculadora. Quedaría 2, abro paréntesis, 1.4, la tecla de potencia al cuadrado. Cierro paréntesis, bueno, antes con la flechita me adelanto para salir de la potencia, cierro paréntesis, luego sigue más 1.4 menos 3, más 1.4 menos 3. Presiono el igual y debe dar como resultado 2.32. Entonces esa sería la altura del primer rectángulo. Para la altura del segundo rectángulo tengo que sustituir este valor de 1.8 en la función. Entonces va a quedar f que depende de 1.8 va a ser igual a 2 por 1.8 al cuadrado. Entonces va a quedar así, 2 por 1.8 al cuadrado más 1.8 más 3. Menos 3, perdón, menos 3 aquí. Entonces en la calculadora puedo editar la información regresándome. Entonces ahora en lugar de 1.4 debe aparecer 1.8. Entonces borro ese 4 y es 1.8. Borro este 4 y ahora es 1.8. Presiono igual y debe dar como resultado 5.28. Entonces la altura del segundo rectángulo es 5.28 unidades. Ahora, para la altura del tercer rectángulo se sustituye este valor de xy en la función y va a quedar f que depende de 2.2 va a ser igual a 2 por 2.2 al cuadrado. Entonces queda 2 por 2.2 al cuadrado más 2.2 menos 3. En la calculadora hago esta operación. Puedo editar regresándome. Entonces va a quedar aquí 2.2 y aquí en lugar de 1.8 queda 2.2. Entonces ya está la sustitución, presiono el igual y debe dar como resultado 8.88. Entonces la altura del tercer rectángulo es 8.88 unidades. Entonces en la siguiente columna de la tabla lo que se va a calcular es la multiplicación de la base, que es delta x, por la altura de cada rectángulo, f de xy, para obtener el área de cada rectángulo. Entonces en este ejemplo, la base de cada rectángulo no cambia y va a medir 0.4. Entonces en todos va a aparecer 0.4. Y lo que va a estar cambiando es la altura. Entonces, por ejemplo, el área del rectángulo 1 a subíndice 1 va a ser igual a la base, que es 0.4, por la altura, que es 2.32. Entonces queda 2.32 por 0.4. Para el área del segundo rectángulo es igual a la base 0.4 por la altura, que es 5.28. Y para el área del tercer rectángulo va a ser igual a 0.4, que es la base, por la altura, que es 8.88. Entonces se realizan estas operaciones. La primera es 2.32 por 0.4. Debe dar 0.928 unidades cuadradas.
La multiplicación de 5.28 por 0.4 debe resultar 2.112 unidades cuadradas. Y la multiplicación de 8.88 por 0.4 debe resultar 3.552. Entonces, para obtener el área total aproximada, lo que se tiene que hacer en este caso es sumar el área 1 más el área 2 más el área del rectángulo 3. Y esto de forma abreviada es lo que representa las sumas de Riemann. Entonces, esto se abrevia con la letra sigma, donde lo que se está multiplicando es la base de cada rectángulo, que es delta x, por su altura, que es f, que depende de x subíndice y, donde y está cambiando desde el primer rectángulo hasta n, que en este caso son 3 rectángulos. Entonces, esta es la abreviación de las sumas de Riemann. Entonces, el área total aproximada va a ser igual a sumar 0.928 más 2.112 más 3.552. Y eso da como resultado 6.592 unidades cuadradas. Entonces, esa sería el área aproximada total que se calculó debajo de esta curva utilizando 3 rectángulos. Entonces, estas líneas verticales de color azul que ya no se ocupan en este momento se pueden borrar. Y quedaría de esta forma. Gracias por su atención.